Buenas noches, maestro. Mi nombre es Juliano Daniel Cero Ortiz. Y bueno, antes de empezar quiero pedir una disculpa por los inconvenientes que he tenido con mi luz, pero lo que pasa es que como tengo una computadora de escritorio, como se me fue la luz, me está fallando mucho la computadora. Parece que se me quemó un componente, así que grabo este video en caso que se me vaya la luz o que mi computadora falle, ya que estaba fallando mucho en estos días. Y como ya le comenté, igual mandé un correo a la maestra Lupita para ponerle en conocimiento sobre mi situación. Así que entiendo que esto se puede ver mal, pues porque me tocaba explicar mi examen, así que para que no haya malos entendidos, decidí mejor explicarlo por video, por si mi computadora falla el día que tengamos clase o el día que usted me llame. Entonces, bueno, para empezar, eh, voy a explicar el ejercicio 1, que el enunciado no lo voy a leer porque es demasiado largo, pero bueno, para apoyarme voy a usar mi aplicación donde hice mi ejercicio a mano. Entonces, bueno, tenemos que dos bolas de billar idénticas pueden moverse libremente sobre una mesa horizontal. La bola A tiene una velocidad v0, como se muestra, y golpea la bola B, que está en reposo, en un punto C definido por el ángulo 45 grados. Si se sabe que el coeficiente de restitución es 0.8 y se asume que no hay fricción, determine la velocidad de cada pelota, de cada bola después del impacto. Bueno, entonces como ya tenemos la información dada por el ejercicio, lo que yo hice fue proponer este diagrama de cuerpo libre, donde básicamente ubico mis dos partículas en el origen. Así que bueno, como puede ver aquí marco el impacto, mi ángulo, mi partícula A y mi partícula B. Entonces, bueno, para encontrar el movimiento de la partícula A, bueno, de mi bola de billar A, en el eje X su ecuación está dada por velocidad inicial de A va a ser igual a la velocidad inicial por coseno de 45. Y para mi eje Y va a ser velocidad inicial de A en el eje Y va a ser igual a la velocidad inicial de seno de 45. Para mi partícula B va a ser velocidad inicial de B va a ser 0. ¿Por qué? Porque esta se encuentra en reposo, básicamente A es la que la impacta. Entonces, analizando nuestros movimientos, como puede ver aquí, esto azul es esta flechita de impacto. Entonces tenemos que la masa de A va a ser igual, no, la masa de A por la velocidad inicial de A en el eje X. Y esto amarillo es esta flechita de impacto, que es la masa de A por la velocidad inicial de A en el eje Y, más este impacto que va a ser la integral de la fuerza, esto es positivo, de la fuerza con respecto al tiempo. Y esto va a ser igual a la masa de A por la velocidad prima de A. Y para B, como básicamente solo hay el impacto de la pelota A, tenemos que va a ser la integral de la fuerza con respecto al tiempo, va a ser igual a la masa de B por la velocidad prima de B. Entonces, ya que tenemos esto, podemos proponer nuestras ecuaciones de movimiento en base a la conservación lineal, donde igualamos ambas. Así que tenemos que la masa de A por la velocidad de A más la masa de B por la velocidad de B, que esta se cancela. Como sabemos, nuestra velocidad inicial de B es 0 porque está en reposo, entonces esto se hace 0. Va a ser igual a la masa de A por la velocidad prima de A más la masa de B por la velocidad prima de B. Entonces, como cancelamos eso, obtenemos esta ecuación, la de aquí, que sería todo esto menos esto. Y bueno, como son masas iguales, eso lo dice en el enunciado, podemos anular las masas. Por lo tanto, tenemos esta ecuación. La velocidad inicial de A en el eje X va a ser igual a la velocidad prima de A en el eje X más la velocidad prima de B en el eje X. Y bueno, para encontrar usando el coeficiente de restitución, esta es la ecuación de coeficiente de restitución. Y como tenemos que la velocidad inicial de B es 0, anulamos esta y despejamos, pasamos esto acá del otro lado. Y, no, sí, me salté ese paso, pero bueno, aquí anulamos esto y llegamos a esta ecuación. Entonces podemos despejar las siguientes ecuaciones. Pasamos este para acá para poder encontrar cada una de nuestras posibles ecuaciones. Yo hice esto no tenía que hacerlo, pero hice esto para apoyarme y para ver cuál ecuación podía usar.
Entonces, ya que tenemos las ecuaciones despejadas, tomando esta fórmula, que es cuando paso velocidad inicial de a este lado, tenemos esta formulita. Y como tenemos velocidad prima de b, que es esta ecuación, y la velocidad prima de a, que es esta ecuación, como tenemos estos valores podemos sustituir, como dice aquí, sustituimos el amarillo y el rojo. Y tenemos que, bueno, sustituimos y tenemos toda esta fórmula. Entonces podemos llegar a estas fórmulas que están marcadas en verde, que son las importantes, donde tenemos ya la ecuación para encontrar la velocidad prima de a y la velocidad prima de b. Entonces pasamos al siguiente paso, que es esto de sustituir valores. Como ya tenemos la ecuación para encontrar la velocidad prima de a, que es esta, usando esa ecuación encontrada, podemos sustituir los valores que nos da el problema. La velocidad inicial de a es velocidad inicial por coseno de 45 por 1 menos 8. 8 es el coeficiente de restitución sobre 2. Entonces tenemos que, al hacer álgebra, tenemos que la velocidad prima de a va a ser 0.0707 velocidad inicial. Y para la velocidad prima de b tenemos, usando la ecuación encontrada, tenemos que la velocidad prima de b va a ser 0.63639. Y para el eje y tenemos que, bueno, tenemos que la velocidad prima de a va a ser 0.7071. Esta fórmula yo lo saqué de... ¿dónde está? La velocidad prima de a... ah, sí, esta fórmula yo lo usé basándome en la conservación lineal. Una disculpa. Y bueno, ahora vamos con el ejercicio 2, que es este de acá, que dice que tenemos una partícula esférica 1 y tiene una velocidad y todo eso. Entonces básicamente lo que tenemos que encontrar es el porcentaje de pérdida de energía y el movimiento resultante de cada partícula después del impacto. Bueno, proponemos el siguiente diagrama de cuerpo libre. Y como pueden ver, aquí tenemos el impacto, que es esta línea roja, y el ángulo. Entonces lo que podemos hacer para encontrar el ángulo de este es proponer el siguiente triángulo de Pitágoras. Y tenemos la relación de seno va a ser igual a r 2r, que básicamente este es el radio y el doble radio del otro. Entonces vamos a tener que va a ser el seno de un medio. Entonces nuestro ángulo va a ser 30 grados. Tenemos estos datos iniciales, y para encontrar el movimiento en la partícula 1 usando el principio de la conservación de movimiento, tenemos esta ecuación, y la partícula en el movimiento 2 tenemos la siguiente ecuación. Bueno, como acomodamos nuestras partículas 1 y 2 en el eje X, analizamos en el eje X. Eso es importante de notar para poder saber en qué eje nos estamos ubicando. Como tenemos que la masa 2 y la velocidad 2 se encontraba en reposo, la anulamos. Bueno, esta velocidad se encontraba en reposo, la anulamos. Y como la masa 1 y la masa 2 son iguales, podemos anularlas, teniendo estas siguientes ecuaciones, que sería velocidad 1 coseno de 30 va a ser igual a la velocidad prima de 1 más la velocidad prima de 2. Y bueno, como conocemos la velocidad 1, sustituimos acá y tenemos nuestra ecuación 1. Bueno, usando nuestro coeficiente de restitución, podemos llegar a la siguiente ecuación, que sería 0.6, que es el coeficiente de restitución dado por el problema, que está acá. Tenemos que la velocidad 2 se cancela porque está en reposo, entonces tenemos velocidad prima de 2 más la velocidad prima de 1, y despejamos, pasamos este para acá y tenemos la siguiente ecuación. Multiplicamos este 6 por este 0.6 y nos da 3.6 coseno de 30, y esto lo dejamos igual, y así tenemos nuestra ecuación número 2. Y ahora despejamos la velocidad prima 1 y velocidad prima 2, ahí quedan los de la ecuación 1, y tenemos las siguientes ecuaciones.
sustituimos B1' y B2' en la ecuación 2 y nos da, bueno, esto es un poco de álgebra que no voy a explicar a detalle, y nos da que la velocidad prima de 1 va a ser 1.0392 metros sobre segundo y la velocidad prima de 2 va a ser 4.1569. Entonces, ya que tenemos esto, podemos encontrar sustituyendo en la siguiente ecuación. Esto es para el movimiento en Y, perdón. Ya que tenemos eso, usamos las ecuaciones de movimiento en el eje Y, que es esta. Y pues bueno, como lo aplicamos en el eje X, como las masas son iguales, las masas se cancelan. Y tenemos la siguiente ecuación: B1 por seno de 30 es igual a la velocidad prima de 1. Sustituimos los valores que conocemos y tenemos que la velocidad 1 va a ser, la velocidad prima de 1 va a ser 3 metros sobre segundo. Y bueno, para encontrar la distancia recorrida después del impacto es encontrar la magnitud. Y pues bueno, aplicando la fórmula de la magnitud de las velocidades, va a ser igual a 3.1748 de la velocidad de la partícula 1, y la partícula 2 va a ser 4.1569. Para encontrar el ángulo prima del ángulo después del impacto va a ser 19.11. O lo podemos analizar al restarle 180 y va a ser 79.1. Sí, 79.9, si no estoy mal equivocado, pero bueno. Y para calcular el porcentaje de pérdida usamos la siguiente ecuación, que este es igual a 1 medio por la masa 1 velocidad prima de velocidad 1 al cuadrado. Y bueno, esto se cancela porque estaba en reposo la masa 2. Y tenemos que no, una disculpa, se me olvidó, me confundí aquí. Esto es para encontrar el valor t y el valor t' para encontrar el porcentaje de pérdida de esta ecuación. Me confundí yo, una disculpa. Tenemos que t menos t' sobre t por 100 va a darnos el resultado de nuestro porcentaje. Entonces el porcentaje de pérdida de energía va a ser 24%. Y bueno, los otros ejercicios los tenía hecho a manos, pero se me corrompió el disco duro, así que también una disculpa por eso, no los tengo aquí hechos a mano en mi software, pero bueno, voy a explicar los que hacen falta con mi examen. Bueno, tenemos que una bola de masa m se deja caer verticalmente desde una altura h0 sobre el suelo. Si rebota a una altura h1, determina el coeficiente de restitución entre el balón y el suelo. Bueno, aquí yo usé el principio de la conservación del movimiento lineal. Y bueno, como nuestro punto de contacto es el piso, su velocidad va a ser 0, o sea, va a ser 0. Por lo tanto, tenemos que nuestro coeficiente de restitución, como se cancelan las velocidades 2, que es nuestro piso, tenemos que nuestro coeficiente de restitución va a ser velocidad prima de la partícula 1, bueno, 1, porque solo hay una partícula, sobre la velocidad 1. Para encontrar 1, vamos a usar la fórmula de energía potencial, que es la masa por la gravedad por la altura. Y bueno, en el punto B, que es nuestro piso, eso lo tenía en mis dibujos, pero se me borró. En el punto B, que es nuestro piso, igual aplica la energía cinética, que va a ser masa por velocidad al cuadrado sobre 2, o 1 medio por la velocidad al cuadrado sobre 2. Y pues bueno, al aplicar el teorema de conversión de conservación de energía, tenemos que la energía potencial va a ser igual a la energía cinética. Por lo tanto, tenemos la siguiente ecuación. Y bueno, se cancelan las masas. Aquí puse despreciamos, pero se cancelan las masas y despejando la velocidad, tenemos que la velocidad 1 va a ser igual a la raíz de 2 por la gravedad por la altura 0. Y aplicando el mismo principio del piso a la pelota, tenemos la siguiente relación, que es cuando ya la pelota impacta en el suelo y rebota. Tenemos la siguiente relación. Y pues igual, despejamos la velocidad 1. Y como ya tenemos la velocidad... aquí era... Sí está puesta prima, una disculpa. Y como ya tenemos nuestra velocidad prima, que es la velocidad después de nuestro impacto, que es la raíz de 2g
h1, 2 por la gravedad por la altura 1, podemos sustituir este valor y este valor en la ecuación de restitución, y tenemos que nuestro coeficiente de restitución va a ser la raíz de h1 sobre h0. Para el siguiente ejercicio nos pide que a tense ball is struck with a horizontal velocity va, y pues bueno, pide que encontremos la velocidad inicial de la partícula A y la velocidad final de la partícula B y el coeficiente de restitución entre la pelota y el piso. Y bueno, en este ejercicio yo usé las ecuaciones de movimiento acelerado y movimiento uniformemente acelerado, MRUA, y usando esta ecuación, que sería la velocidad al cuadrado va a ser a la velocidad inicial más 2a por s. Yo usé s que como la distancia, ¿está? Sí, aquí está, 7.5 feet. Sí. Y sustituyendo los valores que conocemos, tenemos que la velocidad de la partícula B, de la pelota, bueno, ball, de la ball, en el eje Y va a ser a 21.97726. Y para encontrar el tiempo usamos igual la siguiente ecuación de movimiento acelerado, que va a ser la velocidad es igual a la velocidad cero, bueno, velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y como tenemos los valores, básicamente solo es un despeje y sustitución, y tenemos que el tiempo es 0.682523 segundos. Y para encontrar la velocidad inicial usamos la siguiente fórmula, que es igual a S es igual a S0 más velocidad inicial por T. En este caso, como S0 no tenemos ningún valor, lo ignoramos, entonces tenemos que S, que está dado por el ejercicio aquí, 20, es igual a 20 es igual a la velocidad inicial por el tiempo, que está aquí sustituido. Hacemos un simple álgebra y despejando y dividiendo estos dos, tenemos que la velocidad inicial va a ser 29.3030 metros sobre segundo. Después del impacto tenemos que la velocidad prima de la ball va a ser igual a velocidad prima en el eje X sobre el coseno de 30, y tenemos que, bueno, esto estaba en mi diagrama de cuerpo libre para explicarlo mejor, pero bueno, tenemos que la velocidad prima va a ser 33.8361 metros sobre segundo, y pues bueno, usando el principio de la conservación del movimiento lineal, tenemos que, igualando estas dos funciones, tenemos que la velocidad final en el eje Y va a ser 19.5144. Al tener estos dos valores, al tener estos dos valores, la velocidad inicial y la velocidad final, sustituimos, bueno, prima después del impacto, no final, una disculpa, sustituimos en la ecuación de restitución, y tenemos que, dividiendo esto, nuestra ecuación de restitución va a ser 0.8879. Y sabemos que esto es verdad porque el valor de restitución es menor a 1, así que puedo estar en lo correcto o no, pero como es menor a 1 es aplicable mi respuesta. A ver, ¿cuánto tiempo? Uy, 20 minutos. Y bueno, el ejercicio 4, que es este. Una bola de 0.5 kilogramos se dispara desde el tubo en A con una velocidad de 6 metros sobre segundo. Si el coeficiente de restitución entre la pelota y la superficie es 0.8, determine la altura h después de que rebote en la superficie. Este igual lo tenía hecho en mi computadora, pero se me corrompió el archivo por tantos bajones que tuve. Así que voy a intentar explicarlo de la mejor manera posible. Bueno, para este problema igual usé la conservación de movimiento lineal, que declara que la velocidad 1 va a ser la velocidad 1 va a ser igual a la velocidad v1, en este caso después del impacto. Usando las fórmulas de MRA, tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad al cuadrado más 2 por aceleración por S final menos S inicial. Entonces, conociendo algunos valores, por ejemplo, que nos daban como la velocidad del ángulo y esto que es menos 2, porque como tenemos, bueno, nuestro final es 0 y nuestro inicial es 2, 0 menos 2 nos da 2 negativo.
Y haciendo siempre álgebra y todo eso, tenemos que la velocidad en B va a ser igual a 6.932 metros sobre segundo. Usando el coeficiente de restitución tenemos que, bueno, esto ya como ya lo tenía despejado, no mostré el despeje de la ecuación, pero tenemos que la velocidad prima de B es igual al coeficiente de restitución menos el coeficiente de restitución por la velocidad de B. Como conocemos el coeficiente de restitución y nuestra velocidad B que conseguimos acá, hacemos la multiplicación y tenemos que la velocidad prima de B va a ser a menos 5.412. Esta sale en negativa por cómo tomé mi diagrama de cuerpo libre. Yo lo tomé desde acá para poder tener una mejor visualización de la pelota después del impacto. Así que por eso fue que me dio negativo a mí. Bueno, como aplicamos al principio, tenemos que la velocidad prima de B1 es igual a la velocidad de C1. ¿Qué es esto? Lo de la conservación lineal. Sustituimos en la ecuación dada al principio en base al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y tenemos que la velocidad final, como es 0, como ya impactó, va a ser igual a la velocidad inicial, que es 5.41 al cuadrado, que es lo que conseguimos acá, más 2 por la aceleración, que es la gravedad, por hc, que es nuestra altura después del impacto, sí, menos 0. Y despejando hc tenemos que la altura va a ser 1.565 metros. Entonces esos serían mis ejercicios explicados, maestro, y una disculpa por el video tan largo, pero como solo pido que expliquemos dos, voy a asegurarme de que en YouTube separe los videos por tiempos para que se le haga más fácil buscar el ejercicio que usted quiere que explique. Cualquier duda igualmente voy a intentar contestar por mensaje, ya que si se me demora muchísimo. Tengo mala señal aquí en donde vivo yo, así que sí, cuando se va la luz la señal se pone peor y pues sí es algo complicado ponerme en contacto por llamada. Pero una disculpa por la manera en que presento esto, pero esperemos que sea suficiente. Listo. Muchas gracias y gracias por todo.